Deuteronomio 17, leyes referentes a los gobernantes de Israel. A. Leyes sobre justicia y tribunales. 1. 1.5, ofensas religiosas. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. No, esta sección, al igual que Éxodo 21-23, tiene la intención de dar instrucciones a los jueces de Israel sobre cómo administrar justicia para la nación. Es la jurisprudencia, sobre la cual se pueden entender los precedentes legales para casos futuros. B. En el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios ordenó que nadie puede traer a él un sacrificio en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios no reconocía la entrega de artículos desechados, sin valor, como un verdadero sacrificio para él. Tenemos una tendencia a querer siempre darle a Dios el segundo mejor, sino el tercero o el cuarto mejor. Pero Dios no aceptará tal sacrificio. Y hay innumerables chistes que ilustran este punto. Uno común describe a un granjero cuya vaca dio a luz mellizos, y juró que le daría uno de los terneros a Dios. No decidió cuál dar a Dios, hasta que un día uno de los becerros murió. Le dijo a su esposa, ¿adivina qué? El becerro de Dios murió hoy. Y Israel no siempre cumplió con este estándar, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 1:2.8. Y David ilustró poderosamente la idea detrás de este mandamiento cuando se negó a aceptar como regalo la era de Araúna, que David iba a dar a Jehová como lugar para construir el templo. David dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. 2 Samuel 24:24. David entendía que si no costaba algo, no era un sacrificio. C. Quien hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ello, los jueces también tienen la orden de asegurarse de que cualquiera que haya ido tras la idolatría sea investigado, y si se le encuentra culpable, sea ejecutado. 2. 6-7, el estándar de la evidencia en crímenes capitales. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, nunca debía haber pena capital a menos que hubiera evidencia de al menos 2 fuentes independientes e irrecusables. Y podemos consolarnos pensando que nunca juzgaríamos a alguien culpable de asesinato tan rápido, sin las pruebas adecuadas. Sin embargo, muchos están dispuestos a matar la reputación de alguien en su propia mente o en la mente de otros sin ningún testigo, y mucho menos uno. Y a Dios le importa el asesinato de la reputación, así como el asesinato físico, y ordena que nadie admita acusación sino con 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5:19, el mismo estándar que para probar el asesinato. Y recuerden que 1 Timoteo 5:19 no dice sino con 2 o 3 chismes, dice sino con 2 o 3 testigos. Si un asunto es falso, no se vuelve verdadero porque muchas personas lo escuchen o muchas personas lo repitan.
B. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Además, los testigos tenían que estar tan seguros de lo que veían, que estuvieran dispuestos a iniciar la ejecución real. Esto aseguraba que nadie fuera ejecutado por un crimen que no cometió. Y esto pone en perspectiva las palabras de Jesús con respecto a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, Juan 8 2.7. Jesús pidió que el testigo oficial diera un paso adelante y se identificara en el registro como testigo de este acto de adulterio, pero que era lo suficientemente hipócrita como para traer a la mujer y no al hombre. C. Y después la mano de todo el pueblo. La ejecución era un evento comunitario, en el sentido de que era apoyada por la comunidad. Todo el pueblo conocería sobre la justicia de lo que se estaba llevando a cabo. 3. 8.13. Provisión hecha para tribunales superiores. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá, y temerá, y no se ensoberbecerá. A. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, Dios permitió los tribunales de apelación en Israel. Estos eran tribunales superiores donde los casos se llevaban más allá de los jueces locales a los sacerdotes, los levitas, a quienes se consideraba jueces más sabios debido a su conocimiento de la palabra de Dios. B. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, el tal morirá. La autoridad de los jueces tenía que ser respetada, por lo tanto el desacato al tribunal era un crimen capital. Dios pensó que era esencial que los tribunales y los jueces fueran respetados por el pueblo de Israel. B. Leyes relativas a los reyes. 1. 14:15. La promesa indirecta de Dios de un futuro rey para Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. A. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios miraba hacia adelante, unos 400 años más adelante, hacia el futuro de Israel, al momento en que exigirían un rey. Dios les advirtió que pusieran por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y esa persona tenía que ser un israelita y no un extranjero. B. Pondré un rey sobre mí. Es interesante considerar si Dios quería o no un rey terrenal sobre Israel. En 1 Samuel 8 2.69, el registro de la demanda de rey por parte de Israel, pone la solicitud de un rey en una luz negativa. Uno podría preguntarse si Dios realmente quería que Israel nunca tuviera un rey terrenal, y si quería que lo reconocieran solo a él como rey. Y es un tema discutible, pero consideren que la historia de Israel sin rey, la época del libro de Jueces, no fue un periodo de gloria nacional. Tal vez podamos decir que Dios quería que Israel tuviera un rey, pero de su elección y en su tiempo. Saúl es un ejemplo perfecto de un rey fuera de la voluntad de Dios, escogido por la nación y en el tiempo de ellos. David es un ejemplo perfecto de un rey escogido por Dios y en su propio tiempo. 2. 16-17, mandatos para el rey. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho,
No volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. A. Pero él no aumentará para sí caballos. El futuro rey de Israel no debe confiar indebidamente en el poderío militar. B. Ni tomará para sí muchas mujeres. El futuro rey de Israel no debe poner un énfasis indebido en la indulgencia física y el estatus personal. C. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El futuro rey de Israel no debe poner un énfasis indebido en la riqueza personal. D. Para que su corazón no se desvíe, cada uno de estos asuntos es una cuestión de equilibrio. El rey debía tener algún poder militar, pero no demasiado, una esposa y ciertas comodidades, pero no demasiadas, alguna riqueza personal, pero no demasiada. Tales equilibrios suelen ser los más difíciles de mantener. Y Salomón fue un notorio quebrantador de estos mandamientos. Él tuvo 1000 caballos en sus caballerizas para sus carros, 1 Reyes 4:26, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, 1 Reyes 10:28. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, 1 Reyes 11:2.3. Él excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas, 1 Reyes 10:23. Y, sin embargo, todo el tiempo, podríamos ver a Salomón conociendo los mandamientos de Deuteronomio 17, pero engañándose a sí mismo al hacer preguntas autojustificadoras. ¿Cuánto es multiplicar? Yo puedo con esto. No he ido demasiado lejos. Puede parecer evidente que 700 esposas y 300 concubinas son muchas esposas para ti, pero uno nunca debe subestimar la capacidad del corazón humano para engañarse a sí mismo en tales situaciones. Y cada una de estas tres áreas refleja los lugares donde caen muchos líderes cristianos modernos, con respecto al poder, el placer o el dinero. Los mandamientos de Dios para los líderes no han cambiado, y tampoco ha cambiado la necesidad de estar en guardia contra el autoengaño en estas cosas que derribaron a Salomón. 3. 18:20, el rey y la palabra de Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. A. Escribirá para sí. Es sorprendente pensar en el rey de Israel, trabajando sobre un pergamino por una pluma, haciendo una copia personal de la ley de Israel. Esto muestra cuánto deseaba Dios que la palabra de Dios estuviera en los corazones de sus gobernantes. Dios quería que cada rey fuera también un escriba. Y, dicho sea de paso, la frase una copia de esta ley, 18, aparece incorrectamente en la LXX como esta segunda ley Deuteronomio en Touto. Fue este malentendido lo que dio origen al nombre Deuteronomio. Thompson. B. Lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. La palabra de Dios debía ser una compañera constante del rey de Israel, y algo que él leyera todos los días. Y todos necesitan la palabra de Dios, pero cuanto más grandes sean nuestras responsabilidades, mayor será nuestra necesidad de depender de la verdad de la palabra de Dios. C. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. Permanecer en la palabra de Dios tenía la intención de construir una reverencia por Dios y una vida santa en el rey. Y llama la atención considerar que la lectura de un libro, el gran libro, la Biblia, puede alejar a una persona del pecado. Puede que no entendamos todo el trabajo espiritual detrás de la palabra de Dios, pero permanecer en la palabra evitará el pecado. Está bien escrito en muchas Biblias, este libro te guardará del pecado. El pecado te alejará de este libro. Y Lutero dijo que preferiría vivir en el infierno con la Biblia que vivir en el paraíso sin la Biblia. D. Para que no se eleve su corazón,
Permanecer en la palabra de Dios mantendría al rey debidamente humilde y lo ayudaría a no pensar en sí mismos como superior a aquellos sobre los que gobernaba. Y las escrituras, leídas y estudiadas diligentemente, son un medio poderoso y probable para mantenerlo humilde, porque le muestran que, siendo rey, está sujeto a un monarca superior, a quien debe dar cuenta. Suficiente para abatir el orgullo de la persona más altanera del mundo, si las considera debidamente. Pole.